tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Un profesor orgulloso y prepotente no llevaba bien a un alumno. Y después de una reunión de exámenes, pues fueron a un lugar a comer. Pues el estudiante se acercó a la mesa donde estaba sentado el profesor e inmediatamente el profesor le dijo: ¿usted no sabe que un pájaro y un puerco no se pueden sentar juntos a comer? En el acto el estudiante le contestó: no tenga pena, profesor, me voy volando en este momento. El profesor sintió enojo, cólera, porque le había dicho de manera elegante lo que ustedes ya entendieron. Pero el profesor quería realmente poner en ridículo al estudiante. Y pensó: me voy a vengar en otra próxima reunión. Y en la próxima reunión, cuando encontró, le dijo: si usted encontrara en la calle 2 bolsas y en una hubiese muchísimo dinero y en otra hubiera mucha sabiduría, ¿cuál escogería? Sin titubear, el estudiante le respondió: la que tiene el dinero, por supuesto, profesor. Y él, sonriéndose, le dice: yo que usted hubiera escogido la sabiduría, ¿no cree? Cada quien escoge lo que no tiene, profesor, le dijo. El estudiante, siendo humilde, realmente fue más sabio que el profesor, orgulloso y prepotente. Porque al final, mis queridos hermanos, la sabiduría no es sinónimo de conocimientos, títulos, logros, riquezas, rangos, puestos. La sabiduría es una condición interior que se refleja en la conducta sensata, Y realmente la sabiduría la necesitan todos los seres humanos para tomar decisiones acertadas. La necesitan para enfrentar todo tipo de problemas. Se necesita sabiduría para ser buenos hijos, para ser buenos padres, para ser buenos estudiantes, buenos profesionales, para ser buenos comerciantes. Y se necesita mucha sabiduría para tener un buen matrimonio y un buen hogar. Se necesita mucha sabiduría para administrar el dinero. Se necesita mucha sabiduría para tratar a los demás, para relacionarse con los demás. Se necesita sabiduría para saber alimentarse, para cuidar este cuerpo, para cuidar nuestra mente, nuestro corazón. Realmente la sabiduría se necesita para cualquier proyecto, para cualquier empresa que se quiera realizar, se necesita sabiduría. Más aún cuando este mundo está lleno de maldad, lleno de perversidad y lleno de sufrimiento. Pero ante el mundo realmente es muy difícil encontrar la auténtica sabiduría, porque muchos confunden la sabiduría con la astucia, con la sagacidad, con la inteligencia, con el conocimiento o con los muchos logros. Pero las personas pueden tener muchos logros en la vida y ser insensatos. La parábola del rico insensato no es un ejemplo. Tenía capacidad para hacer riqueza, pero era un hombre insensato, necio, no sabio, dice la Escritura.
Por eso los libros de sabiduría que se encuentran en la Biblia, que se le llama libros sapienciales, que comienza con Job, Salmos, Eclesiastés, Cantares. Todos esos libros se le llama libros de sabiduría. Urgen a los seres humanos para que adquieran sabiduría y con insistencia que busquen la sabiduría. Por eso he titulado la predicación, Adquiere sabiduría, cuídala y no la vendas. Adquiere sabiduría, cuídala y no la vendas. ¿Por qué? Porque en primer lugar hay que adquirir sabiduría por su gran valor. Adquiere sabiduría por su gran valor. Lo primero realmente ante Dios, ante el Señor, lo primero es la sabiduría. Proverbios 4:7 en esta traducción dice, la sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas adquiere discernimiento, que viene de la sabiduría. Es un llamado urgente. Nos está diciendo otra vez, lo más importante que los hombres, los seres humanos deben buscar en este mundo es la auténtica sabiduría. Porque la sabiduría nos sirve para todo. Para todo. Por eso esa doble afirmación. La sabiduría es lo primero. Y luego adquiere sabiduría. La Reina Valera 60 dice, adquiere sabiduría. Sobre todo, adquiere sabiduría. 2 veces lo dice. Está diciendo entonces la importancia de tener, de vivir y de actuar con sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría nos va a enseñar a discernir lo bueno y lo malo. La sabiduría también atraerá a los demás. Hay que adquirir sabiduría por su gran valor. Sí, la sabiduría tiene más valor, dice la Escritura, que el oro. El oro, no dije el oro. Están atentos, ¿verdad? No se van a dormir, por favor. Tiene más valor que el oro. Tiene más valor que la plata. Tiene más valor que las piedras preciosas. Amén. Y todo lo demás. Tal vez usted dice, sí, es que el oro y la plata, porque no las manejamos mucho. Tiene más dinero que todos los dólares del mundo, que todos los quetzales. Tiene más valor. Así se puede entender. Proverbios 8:11 dice así. Luego leemos el siguiente. Vale más, tiene más valor, la sabiduría que las piedras preciosas, los diamantes, las esmeraldas, son carísimas. Y ni lo más deseable se le compara. Ni lo que se pueda desear en todo este mundo, riquezas, poder, fama y todo lo demás. Dice que la sabiduría vale más que las piedras preciosas. ¿Ustedes tienen idea de cuánto cuesta un pedacito de diamante? ¿Se le llama una chispa de diamante? ¿Verdad que la mayoría no tenemos esa noción? Un pedacito de diamante vale muchísimo, muchísimo dinero. Cuando a una persona que tiene mucho dinero le llegan a regalar un anillo de compromiso, por decirlo así, supongamos, ¿verdad? Que tiene una chispita de diamante, eso vale, no sé, 5,000, 7,000, 8,000, 10,000, 12,000 quetzales, 15,000, 20,000. Pero la sabiduría vale mucho más que eso. Proverbios 16 en esta traducción dice así, vale más adquirir sabiduría que oro, vale más entendimiento que viene en la sabiduría que la plata. Bueno, espero que ese punto debe de estar ya claro. ¿Por qué? Cuando dice todo lo que se puede desear en este mundo. Veamos el punto número 2 de la predicación. Adquiere sabiduría por sus beneficios. Por sus beneficios. La Escritura dice que el hombre sabio, la mujer sabia, el que tiene la sabiduría, realmente tendrá muchos beneficios en la vida, durante toda su vida. Primero podemos ver que la sabiduría capacita para ver el mal, discernir el mal y no ser destruido por el mal. Proverbios 14:16 en esta traducción dice así, el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. Hay otro texto que dice,
el sabio, el prudente, ve venir el mal y se esconde, dice. Pero el simple pasa de largo y es destruido. El que es sabio logra discernir dónde puede venir el mal. El que es necio, ese es arrogante, ese es descuidado, es temerario. No me va a pasar nada, dice, y hace muchas cosas y después resulta que le pasan cosas que después se arrepiente. Veamos que otro texto, otra verdad es que la sabiduría da fuerza para enfrentar desafíos, problemas y dificultades. Oiga lo que dice Eclesiastés 7:19 en esta traducción. La sabiduría hace más fuerte al sabio que 10 gobernantes que haya en una ciudad. Este texto nos está diciendo, en otras palabras, se podría traducir libremente sin dejar de ver el verdadero mensaje. Se podría traducir así. Un solo hombre sabio es mejor para gobernar en una ciudad que 10 gobernantes insensatos. ¿Vamos bien? Amén. ¿Vamos bien? Eso es lo que quiere decir. El sabio, lo que está diciendo aquí, siempre encontrará la salida. Será paciente, tendrá dominio propio, sabrá enfrentar los obstáculos y sabrá salir adelante con todos los problemas. Por eso uno sabio vale más que 10 de los otros que mencioné. La sabiduría también ayuda a rodearse de las personas correctas. Proverbios 13:20 dice así: el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Una traducción más libre sería: el que anda con sabios se le pegará la sabiduría, y el que anda con brutos se le pegará lo bruto. La palabra bruto a veces pensamos que significa tonto, pero no. Si usted va a la Real Academia Española, en el diccionario, la palabra bruto significa rudo, tosco, grosero, rústico, ordinario. Común quiere decir sin prudencia, sin sabiduría. Entonces, sí se puede decir que el que anda con brutos, se le pegará lo bruto. ¿Verdad? Mis queridos hermanos, lo bueno se pega. Lo bueno se pega. Y también lo malo se pega. Todavía no está muy convencido, se lo voy a demostrar con la Biblia. Se lo voy a demostrar con la Biblia. Mire, pues, una persona que se junta con otra que son irresponsables, mentirosas, chismosas, dicen palabrotas, trabajan a medias, estudian a medias, son infieles, andan en carnalidades, en fiestas, derrochando dinero, tiempo y energía. El que anda con ese tipo de personas parará haciendo lo mismo. El que anda con la miel, algo se le pega. Todavía no logro convencerlos a ustedes. La Biblia lo va a convencer, yo no los puedo convencer. La Biblia es la que nos convence. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33, dice: no se dejen engañar, hermanos, hermanas, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, dice la NBI. La Reina Valera 60 dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, pero esta traducción, que es seria, la traduce de esta manera, porque se puede traducir así: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, ¿qué hago si yo me encuentro con personas que son necias, insensatas o tan disipadoras e infieles como las que mencionamos? Pues usted ame, usted respete, usted tolere, en el sentido de respetarlos, pero no se ande juntando con ellos todo el tiempo. ¿Entendemos eso? Sí, porque la palabra del Señor dice cabalmente que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. El que es sabio, entonces, se aparta, porque
este tipo de personas los van a absorber, los van a drenar, los van a contaminar en su mente, en su corazón. Les van a transferir, porque eso así es, cuando uno anda mucho con una persona o personas que son así, realmente uno no se va a sentir bien como cristiano que está procurando agradar a Dios. La sabiduría nos ayuda, estamos hablando de adquiera sabiduría por sus beneficios, los beneficios que trae. Porque ilumina para edificar y formar un matrimonio estable. Un matrimonio estable. Varones, escuchen, porque esto va para ustedes. Primera de Pedro, solo uno está listo ahí, o dos. Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas, como dice, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, hay que tener mucha sabiduría para vivir con una mujer. ¿Ni los varones quieren decir amén ahora? ¿Qué hacemos? Es que están ahí, está bien. El Señor es que hace la obra. Sí, mucha sabiduría. Llevo 33 años de casado. Y cada vez necesito más sabiduría. Ahí está mi esposa, está escuchando, no se preocupe. O sea, sí, porque a veces no somos sabios para vivir y tratar con la mujer que vivimos. Espérense las mujeres, ya voy con ustedes. Pero los varones necesitamos mucha sabiduría. El texto dice, comprendan, en otras palabras, comprendan por favor que ustedes deben de honrarlas, darles su lugar. Deben tratarlas con delicadeza. Ellas son más delicadas que ustedes, no son tan toscos o tan brutos como ustedes. Ya saben el significado de la palabra bruto, ¿verdad? A ver, ¿qué significa la palabra bruto? Tosco, rudo, ordinario. Sí, no significa tonto, ¿verdad? Bueno, entonces ellas no son tan toscas, ellas son delicadas. Hay que decirles que las amamos, aunque no las entendamos. Así como aquella canción que habla de que tengo la unción, la tengo, no la entiendo, pero la tengo. Entonces, uno la tiene, la ama, a veces no entiende ciertas cosas, pero la ama. Pero hay que decírselo, el trato es importantísimo. El sabio trata sabiamente a su mujer, porque es comparada con un vaso frágil que realmente se puede quebrar, lastimar. Fácilmente los varones a veces lastimamos a nuestro cónyuge, a nuestra esposa, y no nos damos cuenta. Y yo le digo, Señor, perdóname, porque no quise decir eso, no quise dar a entender eso. No es que esté diciendo palabras feas, ni palabras que hieran abiertamente, no, pero con actitudes o con palabras que uno dice. Y a veces, como las mujeres perciben de otra manera, hay que ser muy sabio. Entonces, hay que decirles a las hermanas que las amamos, a nuestras mujeres, porque el texto dice, porque Dios las ama a ellas también, porque Dios las hizo coherederas a ellas también, no piensen que solo ustedes, porque en ese entonces hay que recordar que el varón se le tenía como en más alto valor y a la mujer no tanto, pero el Señor le dice, no, trátenlas bien, con delicadeza, con amor, con paciencia, con comprensión, porque ellas son igualmente salvas, coherederas de la gracia que Dios les ha dado en Cristo Jesús. Ahora sí, un aplauso. Las hermanas deben aplaudir más ahora. Gloria a Dios. Bueno, ahora las mujeres. ¿Están listas las mujeres? Son más valientes las mujeres, ¿eh? Proverbios 14:1 dice así, la mujer sabia, la mujer sabia, sí, esa es la Reina Valera 60, edifica su casa, mas la necia con su mano la derriba, dice. Pero esta traducción del lenguaje que tal dice así, escúchenla. La mujer sabia une a su familia. La mujer tonta, aquí sí dice tonta, dice,
la desbarata. Entonces, la mujer no trata de separar la familia, no trata de separar a la suegra, es la tendencia, ¿verdad? La suegra no se meta con pero no la trata de separar, trata de unir a la familia, trata de buscar la armonía, trata de edificar, tratando de que los hijos estén en armonía también. Tarea nada fácil, pero Proverbios 14:1 lo dice. Dice, mujeres, la mujer sabia edifica su casa. La palabra casa ahí significa su hogar, no significa la casa construida. El varón es quien debe de preocuparse por la vivienda, ¿verdad? De pagar el alquiler, de construir una casita. El varón sí, pero ella cuando dice edifica su casa es edificar su hogar, edificar la familia, que haya armonía. Ella tiene que buscar la armonía también con su esposo. Tiene que ser muy sabia también para tratar de comprender a su esposo, porque también ella debe de entender que el esposo no piensa como ella. Ella sí piensa, el hombre no piensa. No siempre piensa bien. Entonces deben entender que el hombre es un poquito más tosco. Ya no voy a usar la palabra bruto porque ya no les gusta, pero es un poco más tosco a veces. Es más simple, ¿verdad? Más común. Eso quiere decir más ordinario. Eso es lo que significa esa palabra. Entonces debe de comprender un poco que a veces está cansado, que llega de trabajar y a veces no quiere hablar mucho. Y dice sí, dice no. Y no es muy expresivo, no le gustan los detalles a veces. Entonces ella debe ser... Amén, es verdad. Y es decir, hay que entender un poco, entender. Dice, bueno, él me ama, yo lo comprendo. Yo le tengo paciencia. Buscando la armonía. En un divorcio, en problemas matrimoniales, realmente una de las tareas principales es de la esposa, también del varón, pero a la luz de este texto, realmente es de la esposa. La esposa debe de amar, de cuidar, de atender a su esposo, porque él pues provee, él se esfuerza, él trabaja, no entiende todo lo que ella le dice, ¿verdad? Porque a veces las mujeres nos dicen de manera indirecta las cosas, eso ya lo sabemos un poco los varones. Qué calor, dice, ay, ¿verdad? Lo que están diciendo, y dice, si hay calor, lo que le están diciendo es abrir la ventana, por favor. Pero no tiene esos alcances que ellas tienen. Cosas así, ¿verdad? Entonces, por eso la mujer juega un papel importante para que el matrimonio funcione. Yo había dicho que posiblemente iba a predicar sobre la familia ahora, pero el Señor nos guió a esto y luego predicaremos más detalladamente de esto. Pero hablando de este punto, sí, ella debe de hacer todo lo posible para mantener esa unidad, hasta donde dependa de ella. La sabiduría nos sirve también, es otro beneficio para relacionarnos bien con los demás. Los seres humanos somos complicados, hermanos. Somos problemáticos, hermanos. Yo pensé que iba a ir creciendo, a decir amén, amén, amén. Sí, somos problemáticos. Me incluyo. Somos problemáticos, somos complicados. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho diferentes, únicos. Aún en los varones somos únicos. Dios no ha hecho dos personas exactamente igual. Es cierto que hay personas que se parecen mucho. Sí. Pero en cuanto a la personalidad y la forma de ser, somos únicos. Y las mujeres también son únicas. Entonces, tenemos que sabernos llevar bien porque percibimos de manera diferente ciertas cosas. Depende de nuestra cultura, nuestra costumbre que nos haya enseñado nuestros padres, nuestra familia. Entonces, tenemos que relacionarnos bien con los demás. Proverbios 12, 15 al 16, en esta traducción dice así: el necio cree que todo lo que hace está bien, pero el sabio atiende los consejos. El necio muestra enseguida su enojo, el prudente pasa por alto la ofensa. En una reunión, en una plática, se puede a veces distinguir o discernir cuando está hablando un necio y un sabio. El necio trata de acaparar siempre todas las reuniones. Quiere ser el centro de atención. Y ahí quiere demostrar siempre que él tiene la razón.
y cuando alguien opina diferente a él, se molesta, se enoja. Entonces, él quiere que todos los demás hagan lo que él cree y piensa que es lo correcto. El sabio habla un poco menos. El sabio piensa un poco más antes de hablar. El sabio escucha, oye consejos y si le contradicen no se enoja. Escucha razones, no se enoja fácilmente. Y cuando lo ofenden, el sabio, dice la Escritura, pasa por alto la ofensa. Pero el necio inmediatamente reacciona y dice, me las va a pagar, como dijo este profesor. En la próxima el alumno me las va a pagar. Y realmente salió mal parado. Por eso el texto dice así, lo voy a leer de nuevo. Proverbios 12, 15, 16, en la última parte. Todo, pero la última parte es importante. El necio cree que todo lo que hace está bien. Y dice, sí, yo tengo la razón. Todo lo que hago es excelente. Pero el sabio atiende los consejos. El que no oye consejos no llega. El sabio dice que escucha los consejos. El necio muestra enseguida su enojo. El prudente pasa por alto la ofensa. Las ofensas, cuando a uno le dicen algo que no está bien, el sabio dice pasa por alto la ofensa. En otras palabras, hace como que no pasa nada. Porque el enojarse, mis queridos hermanos, daña la salud, daña nuestra vida. Yo cada vez que me enojo, que es muy raro, pero me enojo. ¿No creen que me enojo? Muy de vez en cuando me puedo enojar. Y sentir ese enojo aquí empieza a subirme. Y se pone, lo que somos algo blanquitos nos ponemos algo rojos. Entonces, no me hace nada bien, mi querido. Absolutamente. Entonces, procuramos con la ayuda del Señor no enojarnos. ¿Y ustedes se enojan de vez en cuando? Sí, me río porque aquí todos se enojan de vez en cuando. Sí, se enojan, sí. Lo veo en sus caras. Lo veo en sus rostros. O como decían, lo veo en sus ojos. El asunto es no enojarnos seguido ni con razón ni por cualquier asunto. Que Dios nos ayude. La sabiduría nos ayuda para vivir una vida más tranquila en este mundo tan lleno de problemas. Pero nos ayuda a vivir una vida más tranquila y llegar a viejos. Voy a leer el texto que dice así en la traducción que voy a leer. Dice Eclesiastés 7:12 en esta traducción. La sabiduría protege y el dinero también, pero la sabiduría nos permite llegar a viejos. La palabra viejo en el Antiguo Testamento no es peyorativa, no es menospreciar, sino significa sabiduría. En el concepto del pueblo de Israel, llegar a viejo realmente es haber vivido por lo menos con cierta sabiduría. Y la vejez la respetaban mucho. Entonces lo que está diciendo aquí es que si bien es cierto, el dinero puede proteger en algo, puede ayudarnos a salir de algo por comprar ciertas cosas o por poder pagar ciertas cuestiones, por ejemplo, de salud o poder pagar ciertas cosas que nos ayuden, nos puede proteger en algo. Pero lo que realmente nos protege, dice aquí, es la sabiduría. La sabiduría nos protege. Entonces, la sabiduría es una protección más grande en la vida. Los que hemos sido necios antes de ser cristiano y después de ser cristiano tal vez un poco, tuvimos que aprender lecciones muy duras por ser necios, por no ser sabios, porque no nos instruyeron, porque no nos dijeron, porque no conocíamos la palabra de Dios, porque no conocíamos el Evangelio. Entonces, por andar en necedad y ser temerarios, por ser insensatos, nos dimos contra la pared y lecciones muy duras en la vida, de vergüenza, de humillación, por ser insensatos. Pero la sabiduría nos ayuda a sufrir menos, a cometer menos errores. Dichoso aquel que siendo niño,
adolescente y joven, comienza a aprender, a vivir de la auténtica sabiduría. Dichoso, cometerá menos errores y tendrá menos problemas en la vida. Se equivocará menos, se golpeará menos en la vida. Siempre habrá problemas y dificultades, pero menos. La sabiduría nos ayuda para aprovechar bien el tiempo. Para aprovechar bien el tiempo. El Salmo 90:12 en esta traducción dice: enséñanos, Señor, enséñanos a entender la brevedad de la vida, para que crezcamos en sabiduría. La Reina Valera 60 dice: Señor, enséñanos a contar bien nuestros días, para que aprendamos sabiduría. Entonces, el sabio, mis queridos hermanos, el que va aprendiendo y va adquiriendo más sabiduría, entonces va a aprovechar más el tiempo, porque se da cuenta, se percata que la vida es muy breve, muy breve. Yo ni cuenta me di cuando cumplí 40 años hace poco. Ni cuenta me di cuando cumplí 40 más una década, más otra década. Ni cuenta, realmente no lo sentí. Increíble. Jóvenes que están aquí, no crean que el tiempo no se pasa rápido. Se va a pasar rápido. Y si uno no aprovecha 1 año, 2 años, 10 años, una década perdida, es terrible después. En la vida uno dice: pero ¿qué hice en estos 5 años? ¿Qué hice en estos 10 años? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, se le pasó el tiempo. Se le pasó el tiempo. Y se le pasó el tiempo en cosas que no eran importantes. El tiempo es muy valioso. Enséñanos, Señor, a entender la brevedad de la vida, para que crezcamos en sabiduría. Entonces, el sabio ya no anda en reuniones improductivas, solo para agradar a la gente o para que la persona no se sienta mal. Ya no anda en todo tipo de reuniones donde no hay nada edificante, donde se reúne solo para ir a contar las nuevas noticias, para decirlo elegantemente, los chismes, ¿verdad? Las nuevas noticias y esto y no hablan nada productivo. No se invierte el tiempo en aprender, en estudiar, en hablar de cosas que realmente nos van a beneficiar. Usando el tiempo en lo que no es importante. Con mucho tiempo con los amigos, en las fiestas, en los pasatiempos, demasiado tiempo viendo cosas que no nos van a edificar ni van a ser productivas en nuestra vida y cumplir la misión que Dios nos ha dado. Ese tiempo se perderá. No aprovechan bien el tiempo con la familia, no aprovechan bien el tiempo en el estudio, en el trabajo, no aprovechan bien el tiempo en el servicio a Dios, no aprovechan el tiempo en leer cosas útiles. Hay que leer cosas que nos van a servir. Además de la palabra del Señor, que es lo importantísimo, uno puede leer otro tipo de literatura que nos va a ayudar en la vida. El hecho de que una mujer pueda leer realmente cómo aprender a cocinar bien es muy importante. Amén. Solo los hermanos digan amén, hombre, ayúdame. Sí. Las jovencitas antes de casarse aprendan a leer cómo cocinar un poco. Tal vez la mamá no les enseñó mucho. Ojalá les haya enseñado, pero si no, aprendan un poco. Hay que leer cómo a nutrir bien nuestro cuerpo. Aparte de la escritura. ¿Por qué? Porque si no nutrimos bien nuestro cuerpo, el cuerpo va a pasar la factura, y a veces muy tempranamente. Aprender a cómo administrar las finanzas, lo que Dios nos da en la vida. Aprender, por ejemplo, estoy hablando de otro tipo de cosas que pudieran ser más útiles que otro tipo de cosas. El mayor tiempo debemos invertirlo en las cosas del Señor, en los asuntos del Señor. En la familia, sí. Estar siempre ahí con ellos, presente en cualquier necesidad.
Por eso Efesios 5, 15 y 16 dice así: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Si pudiéramos ponerlo en la pantalla, me gustaría. Efesios 5, 15, 16 en la NBI. Si no, lo vuelvo a leer. La Reina Valera es más fácil de aprenderse. Vivir como, dice, no, vivir sabiamente, no como necios, aprovechando bien el tiempo. De manera más sencilla. Pero esta traducción lo explica mejor. Así que tengan cuidado, vigilen su manera de vivir. No vivan como necios. No vivan como necios, sino como sabios. El versículo 16. Saquen, oigamos, saquen el mayor provecho de cada oportunidad, de cada día, en estos días malos. ¿Ya vivían días malos allá? ¿Cuánto más vivimos días malos hoy? ¿Sí? ¿Cuánto más? Mis hermanos, cada día debemos de aprovecharlo en lo que es útil, lo que es bueno, lo que es sensato, lo que es sabio, lo que es justo. Bueno, ya explicamos el primer punto con algunos subpuntos. Adquiere sabiduría por su gran valor. El segundo punto, adquiere sabiduría por sus beneficios, y vimos 7 beneficios. Pero ahora vamos al tercer punto, importante. Adquiere la sabiduría verdadera. Porque hay sabiduría popular, hay sabiduría humana y hay sabiduría humana diabólica. Entonces, adquiere la sabiduría, realmente la sabiduría verdadera. Veamos el subpunto de este tercer punto. La verdadera y única sabiduría se adquiere solo creyendo en Jesucristo nuestro Señor. Ese es el primer paso. Recibiéndolo en nuestro corazón. La persona que ha recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador personal ha encontrado el tesoro de la sabiduría, el camino de la sabiduría, porque Jesucristo es la sabiduría de Dios encarnada. Jesucristo es la sabiduría plena. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Entonces, cuando recibimos a Cristo, ya, gracias a Dios, hemos encontrado la verdadera sabiduría. Oiga lo que dice el texto, Colosenses 2:3. En esta traducción, toda la riqueza de la sabiduría y del conocimiento se encuentran presentes en Cristo. Fuera de Cristo no hay verdadera sabiduría. Fuera del Evangelio no hay sabiduría verdadera. Hay sabiduría de la que ya le dije, humana, mundana, popular y también diabólica. Pero la sabiduría verdadera está en Cristo. Voy a leamos Colosenses 2:3 en esta otra traducción. Es la Reina Valera contemporánea, dice, en Jesucristo, en quien se hayan escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esta parte de se hayan escondidos, que también lo traduce la Reina Valera igual, la Nueva Biblia de las Américas también, es lo que realmente dice más el texto. La otra traducción dice la verdad también. Pero aquí hay un detalle que es importante. Dije al principio que no es fácil encontrar la sabiduría que muchos andan buscando y que la necesitan. Porque cuando escuchan de un Cristo crucificado, escuchan de un Jesús de Nazaret que vivió en el siglo I y sus enseñanzas, muchos creen que es un buen maestro, fue un buen profeta, fue alguien que enseñó cosas buenas, porque dicen al final murió crucificado. Entonces, la mayoría, cuando ven a Cristo y ven la cruz, no piensan que ahí está la verdadera sabiduría. Y mayormente en el tiempo de Jesús, cuando Él murió crucificado, la sabiduría estaba escondida porque no podían verla a simple vista. Había que discernirla espiritualmente. Los judíos decían, no, ¿cómo puede ser este el Mesías?
¿Cómo puede ser este el enviado de Dios? ¿Cómo puede venir la verdad de Dios en alguien que es carpintero, que es un artesano? La palabra tectón, él era un tectón, se traduce por artesano, albañil, también por carpintero. Entonces, ¿cómo puede ser el Hijo de Dios? No, eso es tropiezo para ellos. Y también los griegos decían, ¿cómo puede estar la sabiduría de Dios en alguien que dice que Dios sí se hizo hombre, se hizo una persona humana? Si los cuerpos son malos y pecaminosos, ¿cómo es posible? Decían los gentiles. Y mayormente si muere crucificado, imposible, decían los judíos. ¿Por qué? Porque todo aquel que muere colgado en un madero es maldito. Lo que no sabían ellos es que sí, él recibió la maldición de todos los pecados de los seres humanos. Pero para ellos era un maldito, entonces ahí no estaba la sabiduría. Y para los otros era un escándalo. Y aún el día de hoy no encuentran fácilmente la sabiduría porque andan buscando muchas religiones y muchas puertas de sabiduría y salvación. ¿Cuánta gente en el mundo no anda creyendo y practicando religiones de todo tipo? Muchas religiones. No es tan fácil hallar la verdadera sabiduría porque están escondidas en un hombre que sufrió contradicción de pecadores, que se le llamó el siervo sufriente y que padeció un injusto juicio y murió en la cruz. Pero nosotros por la gracia de Dios encontramos a Jesucristo y descubrimos que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Así que ese es el primer paso importante. Oiga lo que dice 1 Corintios 1:24 en la NBI. Pero para los que Dios ha llamado, los mismos judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Entonces el que tiene a Cristo ya es sabio, verdaderamente sabio. 1 Corintios 1:30 en la NBI dice así: pero gracias a ustedes están unidos, pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Es decir, nuestra justificación, literalmente dice así esta versión, santificación y redención. Muy bien. ¿Cuántos ya recibieron a Jesucristo en su corazón? Estamos en el camino de la sabiduría. Ya la sabiduría divina está en nosotros. Pero debemos de seguir cultivando la sabiduría divina, Cristo Jesús en nuestros corazones, en nuestra vida. Debemos de seguir conociendo más a Cristo. Era lo que Pablo perseguía. Ya su objetivo. Él ya había tenido un encuentro con Jesús. Ya se le había revelado. Ya había sido arrebatado al tercer cielo. Jesucristo ya le había revelado el Evangelio, pero aún así, él decía en sus últimos años, pero lo que yo más quiero y anhelo es seguir conociendo a Cristo. Es decir, profundizando en la sabiduría divina. Entonces nosotros tenemos que profundizar. ¿Y cómo lo hacemos? Profundizamos la sabiduría, no solo habiendo recibido a Cristo, sino leyendo las Escrituras. El que aceptó a Cristo es salvo. Ya optó por el camino de la sabiduría. Pero para seguir creciendo en sabiduría tiene que leer, meditar la Biblia, la palabra de Dios. Oiga lo que dice el Salmo 119, 98, 99. Tus mandamientos me hacen más sabio. Mandamientos de la palabra del Señor. Más sabio que mis enemigos, porque me pertenecen para siempre. Él está hablando de cuánto, todo el Salmo 119 es de amo tus leyes, amo tus preceptos, me deleito en ellos, medito en ellos de día, de noche. Ellos me sustentan, ellos me iluminan, ellos son luz. Él está hablando que se hace sabio porque lee, medita la Escritura. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos toda la sabiduría que Dios quiso que fuera suficiente revelada en la Escritura.
¿por qué no la leemos? ¿Por qué no la meditamos? No, vamos a ir. Ya dije que hay que leer cosas buenas, además de la Biblia, está bien. Pero ¿por qué y por qué no leemos suficientemente la Escritura? Yo también me pregunto, ¿cómo dice? Por pereza, dice el hermano. Sincero, sabio y sincero. No crean que a veces yo todos los días tengo un deseo intenso de leer la Biblia. No, a veces que amanezco un poco descansado y voy a orar, Señor, y debo de orar, Señor, y quiero orar, te amo, Señor. Y empiezo a orar a veces cuando me despierto, a veces más temprano, me despierto a las 5 de la mañana, por ejemplo, y veo la hora y digo, son las 5, ¿sí? Empiezo a meditar ahí, y a orar y a alabar al Señor. De repente me quedo dormido otro poquito, y después digo, no, voy a leer la Escritura, por lo menos un capítulo, por lo menos un pedacito de la Escritura. Siempre, oiga bien, el diablo, el mundo, la carne, pero nuestra carne y nuestra falta de disciplina es la que nos va a impedir leer la Biblia, meditar la Biblia y conocerla. Hermanos, aquí está escrita toda la sabiduría. Leámosla, por favor. Entonces, a veces no somos suficientes sabios porque esperamos nada más el domingo para que nos prediquen la palabra del Señor. Nadie se sienta mal porque alguna vez lo hemos hecho en la vida todos los cristianos. Uno tiene la Biblia, el domingo la saca, le quita un poco el polvo, ¿verdad? Ya la Biblia, aleluya, la lee. Bueno, y ahora ni la leen aquí porque se la ponemos ahí en la pantalla, está bien. Y regresan con la Biblia y la dejan ahí, el domingo en la noche. Y algunos que para leer necesitan lentes, la colocan ahí en la Biblia. Hasta el otro domingo la abren y dicen, ay, aquí tenía los lentes, dice. ¿Y la sabiduría? Ya es sabio, ya tiene el camino de la sabiduría, Cristo, sí. Pero necesita crecer en sabiduría. Yo necesito crecer en sabiduría. Entonces, disciplinémonos, mis queridos hermanos, a leer la Biblia todos los días, por favor. Ahí está la sabiduría. Que cómo va a emprender este nuevo negocio, cómo va a emprender esto, cómo va a iniciar lo otro, qué decisión va a tomar. Aquí está. Uno va a preguntar otra cosa, va a consultar otra cosa. Usted va a preguntar a Mr. Google, mire qué piensa. No, está bien, pero mejor pregunte aquí. Fuerte el aplauso al Señor. Aquí. A algunos les pasa esto. Cuando empiezan a leer la Biblia y se determinan a leer Escritura, porque ahora saben que hay que leer ahí, porque tus mandatos, tus preceptos me hacen sabio más que mis enemigos. Me hacen sabio más que mis maestros, dice más adelante. Y dice, me hacen más sabio que incluso los ancianos, porque medito en ellos. Cuando usted se determina a leer la Biblia, algo curioso pasa. Empieza a leer y le empieza a bajar un sueño profundo. ¿A cuántos les ha pasado eso? De veras. Yo levanto la mano, también. Me ha pasado de vez en cuando. A veces, ocasionalmente, y bueno, voy a leer. Para sentirme un poco más espiritual, digo, voy a leer una carta completa. Y leo y comienzo con la de Judas. ¿Cuántos capítulos tiene la carta de Judas? Uno, leí una carta. Y de ahí digo, no, voy a leer la de Efesios. ¿Cuántos capítulos tiene la de Efesios? 6. Leí 6. Pero ya voy. Leyendo. Bueno, en una ocasión dije, bueno, he leído varias veces Isaías. A lo largo de estos años sería vergüenza que no la hubiera leído varias veces. Voy a leer de nuevo Isaías. Y de repente empiezo una vez, como que el sueño empieza a bajar. Te reprendo, Satanás. Y empieza uno a batallar. Es la disciplina la que hace vencer realmente todo obstáculo. El que se decide practicar deporte todos los días, hay días que no va a tener ganas. Pero uno se levanta y automáticamente dice, no tengo ganas, pero voy. Y va. Entonces, algo así tiene que hacer con la Biblia, por favor, mi querido hermano. Leámosla porque ahí está en la Escritura. Y aquí el Señor nos enseña la sabiduría en la Biblia de dos maneras esencialmente. El Señor es tan bello. De dos formas. Primero, nos muestra, no solo con los mandamientos, las instrucciones, los preceptos que debemos de cumplir, sino nos muestra el ejemplo
de aquellos hombres que fueron sabios, obedientes, temerosos del Señor y cómo les fue de bien en la vida. Ahí podemos mencionar a José, por ejemplo. ¿Le fue bien a José? ¿Le fue bien a Josué? Fueron hombres sabios, porque meditaron de día y de noche en la Escritura y fueron obedientes. Y uno dice, ¿y cuáles fueron las consecuencias? El Señor les dio larga vida, les dio la victoria, triunfaron, vencieron los obstáculos, terminaron bien su vida. Pero también nos enseña de otra manera de todos aquellos hombres que fueron insensatos y que desobedecieron y las consecuencias que vivieron. Si uno lee la historia de Sansón y le pone atención, y dice, no debo de comportarme como Sansón, fuerte, se tenía fuerza sobrenatural y se creyó autosuficiente y dominaba a sus padres y lo dominaban sus pasiones y se quería casar con mujeres impías y desobedeció varias veces. ¿Cómo le fue al final? Le fue mal. Entonces, tenemos muchos ejemplos, muchos maestros ahí que digo, no, yo no debo comportarme ni como ni como Judas, ni como Balaam, ni como, ¿quién más? Otros que le fue mal. Como Saúl tampoco. Hay mucho por aprender aquí. Entonces, la sabiduría, en segundo lugar, se adquiere o se cultiva, hay que cultivarla meditando la palabra del Señor. Oiga lo que dice el Salmo 19:7. En la Nueva Traducción Viviente dice así: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sencillo al sabio. Entonces, mire, pues, el que lee y toma en serio la palabra del Señor, puede ser que no tenga un título universitario, puede ser que no sea una persona muy inteligente o coeficiente intelectual alto, puede ser que no tenga muchas destrezas, pero si conoce la Escritura, la entiende y la obedece, este hombre es sabio. Este hombre es sabio y le irá bien en la vida y vivirá una vida con más paz, tropezará menos. Este hombre será más feliz que otros que tengan títulos, logros, poder, alcances y que hayan tenido mucho dinero y que obtuvieron recompensas aquí y todo, pero necios. Un ejemplo de un hombre muy inteligente y necio fue Albert Einstein. A veces lo hemos citado, dichos impresionantes. Un hombre increíblemente inteligentísimo, cerebro increíble, pero en su vida personal y familiar, insensato, totalmente insensato. Fracasó en todas las otras áreas de su vida. Le fue horrible. Pero en las matemáticas y en descubrir cómo se desintegraba el átomo para producir un gran poder explosivo, el primero, el más inteligente. Pero en todo lo demás, bruto, tosco, rudimentario, común. No tenga, todos tenemos algo de brutos, ¿eh? No estamos señalando solo a alguien. Aquí nadie es sabio perfecto, todos estamos aprendiendo. Todos, incluyéndome. Bien, la Biblia es el contenido de la sabiduría, tanto por los mandamientos y los preceptos, como los ejemplos de aquellos que fueron sabios y las consecuencias, los resultados buenos, frutos, y también de aquellos que fueron necios y las consecuencias trágicas de su vida. Bien, ahora, estamos hablando de adquirir la verdadera sabiduría, está en Cristo. Ya tenemos la sabiduría y hemos comenzado el camino. Hay que transitar y avanzar el camino de la sabiduría leyendo y cultivando la palabra del Señor. Y a esto le sumamos la oración, la alabanza, la santidad, la consagración, que son importantísimos. Pero si nos quedamos solo con estos dos puntos y no aplicamos el tercero que voy a mencionarlo, la sabiduría no se hace verdad ni es completa en nuestras vidas. Entonces, el tercer punto o subdivisión de este tercer punto es: la sabiduría está completa cuando obedecemos los mandamientos de Cristo, obedecemos la palabra del Señor. Porque ¿de qué me sirve a mí
si voy a dedicarme con más énfasis a estudiar la Biblia, a meditar en ella, a aprender, si no la obedezco, ¿de qué me sirve? De nada. Entonces, la sabiduría hay que ponerla en práctica. Salmo 119, 100 y al 104 dice así: tengo más entendimiento que los ancianos, porque obedezco, ¿qué dice? Obedezco tus preceptos. Si obedecemos, entonces sí estamos siendo sabios. Hablo ya de los cristianos, estamos hablando ahora de los que ya somos hijos de Dios. Somos salvos, estamos con la sabiduría de haber encontrado a Cristo, que es la sabiduría encarnada. Estamos leyendo la Biblia, estamos conociendo más de la sabiduría, pero si yo no la pongo por obra y no la obedezco, entonces no soy totalmente sabio. Dice, sigue diciendo, aparto mis pies de toda mala senda. Ya aprendí, ya entendí, entonces ejecuto. Aparto mis pies de toda mala senda para cumplir con tu palabra. Sigamos leyendo. No me desvío de tus juicios, porque tú mismo me instruyes. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. De tus preceptos, mandamientos, ¿verdad? Ordenanzas, adquiero entendimiento. Por eso aborrezco, o sea, actúa toda senda de mentira. Mis hermanos, lo que aprendamos de la Biblia, del ejemplo de Jesucristo, ya Cristo en nuestros corazones, por favor, obedezcamos la palabra. Amén, gloria a Dios. Si la Biblia dice, ¿cuántas veces? No hagan esto, no practiquen esto, no digan, hagámoslo, sencillamente hagámoslo. Y entonces sí seremos sabios, más sabios. Pero ¿qué pasa con el oidor olvidadizo? Oye, lee, pero no lo pone en práctica. Se queda igual, más información nada más, más información. Por eso el Señor Jesucristo dio ejemplo a los hombres que le escuchaban la palabra. Y algunos querían obedecerla y otros la oían, pero no querían ponerla en práctica. Les contó una historia. Y les contó la historia de dos hombres que construyeron casas, ambos. Pero un hombre prudente, sabio, construyó su casa sobre la roca. Y el otro hombre igualmente construyó su casa, pero este la construyó sobre la arena. Y después de haber terminado la construcción, que ambas casas se miraban bonitas, terminadas, vinieron vientos, soplaron vientos, vinieron ríos y dieron con ímpetu, con fuerza a las dos casas. Pero la casa que estaba fundamentada sobre la roca, construida sobre la roca, no se derrumbó. Pero la casa que estaba construida sobre la arena fue destruida y grande su pérdida. La conclusión de Jesús es, al hombre que construye su casa, este es el hombre sabio. Lo compararé al hombre que construyó, el hombre sabio lo compararé al hombre que construye su casa sobre la roca. Y el hombre imprudente, necio, insensato, construye sobre la roca. El que oye mis palabras y las hace, las compararé al sabio. Entonces pongamos por obra, mis queridos hermanos, la palabra del Señor. Pidámosle al Señor que nos ayude. Por supuesto que podemos pedir sabiduría al Señor. Mire, Dios es tan bueno. Voy a repetir, a veces me gusta ser un poco repetitivo y perdonen a los que no les gusta cuando uno repite mucho, pero no crean que es por la edad, oye. Pero dijimos que la auténtica sabiduría está en Cristo. Cristo es la sabiduría y está en nosotros. Ahí ya comenzamos a ser sabios, ya somos sabios. Pero la sabiduría hay que cultivarla. ¿Cómo? Leyendo la palabra, entendiéndola, discerniéndola y luego se completa la sabiduría obedeciéndola. Pero además
si eso no fuera como suficiente, dice el Señor, también podemos pedir sabiduría, pedirla. Ya leí, ya estoy consagrado, estoy obedeciendo, pero todavía necesito un poco más de sabiduría. Señor, dame sabiduría. Puede pedir sabiduría, mi querido hermano. Pedirla. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso porque uno puede pedir al Señor. Entonces, cuando usted necesite pedir algo en la mañana, y eso lo retomo para mí también, es comencemos, además de adorar al Señor, cuando lo adoramos primero, lo alabamos, le agradecemos su bondad, su misericordia en la mañana. Lo primero que deberíamos pedir es sabiduría para vivir este día. ¿Sí? Antes, sabiduría. Señor, tú sabes lo que yo puedo enfrentar hoy, tú sabes los problemas que tengo acá, los problemas que estamos pasando, o la enfermedad que está pasando un ser querido o algo. Señor, dame sabiduría para actuar. Dame sabiduría, Señor. Por favor, guíame. Es lo primero que hemos de pedir. Pero si lo primero que pedimos en la mañana, Señor, dame pan, dame riqueza, Señor, por favor, dame una casa, el otro año quiero cambiar esto, el otro, por favor, dame un viaje, Señor, por favor, compone a mi esposa, Señor, ya no la aguanto. Lo primero que uno debe decir, Señor, dame sabiduría para vivir este día, para tratar lo que tengan que tratar en la casa, en el trabajo, dame sabiduría para comportarme. Es lo primero que hemos de pedir. Es lo primero. Señor, hoy tengo una cita muy importante con alguien, dame sabiduría. Señor, tengo que plantear esto hoy. Los que se dedican a las ventas, Señor, dame sabiduría hoy para hablar con las palabras exactas. No con mentiras, ¿verdad? Ni prometer cosas que no va a cumplir. No. Señor, dame sabiduría. Es lo que necesitamos. Que si usted va a hablar o a evangelizar o a testificar o cuando uno va a predicar, Señor, dame sabiduría. Ilumíname, Padre, ilumíname. Es lo que uno necesita, primero. Entonces, el Señor dice, pida. Santiago 1:5. Si alguno de ustedes requiere sabiduría, además de que ya sabe cómo obtenerla, pídasela a Dios. Y Él se la dará. Pues Dios se la da a todos los que pidan en abundancia y sin hacer ningún reproche. Le voy a hacer esta pregunta no para que se sienta mal. ¿Cuándo fue la última vez que usted le pidió al Señor sabiduría? No, o mejor si se siente mal, mejor que se sienta mal. Pero aún a uno le pasa, dice, Señor, ¿cuándo fue la última vez que te pedí que me diera sabiduría? Uno le pide otras cosas y no le pide sabiduría. Se nos olvida. Entonces, Él la dará en abundancia. Y en los versículos anteriores y posteriores, el texto dice, algunos no tienen sabiduría o no tienen porque no piden. Y cuando piden mal. Piden primero para sus deleites y para sus proyectos y para sus intereses, pero no piden sabiduría para hacer las cosas bien. Jovencitas, las jovencitas que están solteras acá, varoncitos que están solteros. Usted no solo pide a la señorita, Señor, dame mi esposo, dame mi esposo. Usted también dígale, Señor, dame sabiduría para que pueda ver, que pueda escoger, elegir bien, con sabiduría, al que es mi esposo. Dame sabiduría, que no me deje impresionar por las apariencias. Porque los jóvenes, el ser humano en general vive a veces de apariencia y habla y dice y promete e impresionan a las señoritas. Y dicen, ella, este es. Y si uno actúa con sabiduría, la señorita actúa con sabiduría y dice, no, este puede ser que no, este habla mucho. Jovencitas, tengan cuidado con los que hablan mucho y prometen mucho porque cumplen poco. Mejor orar así. Igualmente el jovencito, Señor, dame sabiduría para no equivocarme. ¿Quién será mi esposa? Porque una vez se casa, más sabiduría tiene que pedir, hermano. Más sabiduría.
entonces el Señor la dará. Pero no se quede solo con pedir la sabiduría, tiene que hacer las otras dos cosas anteriores. ¿De acuerdo? Porque si uno pide solo sabiduría sin leer la Biblia, sin orar, sin estudiar, se parece un poco a aquello que alguna vez creímos nosotros. Yo lo leí, me impresionó y lo practiqué. Creo que lo practiqué. Alguna vez nos dijeron, miren, hay una forma también de aprender inglés, lo que quieren aprender inglés. Usted en la noche puede colocarse un audio, incluso dormir, empezar a dormir, y usted con el subconsciente va a aprender el inglés. Usted está dormido, pero está aprendiendo inglés. ¿Oyeron alguna vez ustedes eso? ¿Algunos lo practicaron? Yo creo que, no sé, me acuerdo si lo practiqué, pero yo creo que lo practiqué, por eso es que no aprendí bien el inglés. Pero realmente, mis queridos hermanos, solamente pedir no es suficiente. Hay que pedir con todo el corazón, pero hay que practicarlo primero. Pónganse de pie, por favor. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Adquiere sabiduría. Ante todo, adquiere sabiduría. Cuídala. Y no la vendas, dice un texto de Proverbios. Cuando es lo primero que le pedimos al Señor, escuche bien, el Señor nos da incluso lo que no pedimos. El rey Salomón, cuando Dios fue quien se le reveló y le dijo, pídeme lo que quieras y te lo daré, el rey Salomón le dijo, Señor, dame sabiduría. Y Dios le dijo estas maravillosas palabras. Por cuanto no me pediste largura de días o larga vida, por cuanto no me pediste poder, no me pediste riqueza, sino me pediste sabiduría, te doy sabiduría. Y además te daré honra, poder y riquezas por cuanto no me las pediste. Mis hermanos, es muy importante pedir en primer lugar sabiduría. Y cuando actuamos en ella, el Señor nos va a añadir lo demás. Oremos con todo nuestro corazón. Padre, reconocemos nuestras limitaciones, reconocemos nuestras equivocaciones y errores, imprecisiones, Señor. Necesitamos crecer aún más en sabiduría. Gracias porque ya encontramos la sabiduría encarnada. Jesucristo nos trajo salvación y vida eterna. Necesitamos seguir creciendo y cultivando esa sabiduría al estudiar y meditar la palabra que da testimonio de Jesucristo. Y lo más importante, obedecerla. Porque a veces oímos, Señor, y no obedecemos en todo. Perdónanos, Padre. Crea en nosotros un espíritu, Señor, que nos impulse a deleitarnos más en la presencia de Cristo, a deleitarnos más en leer tu palabra, a meditar en ella, en entenderla, para ser más sabio, como dice el salmista en el Salmo 19, más sabio que mis enemigos, más sabio y más entendido que los ancianos, más sabio que mis maestros que me enseñaban. Sí, Señor, gracias. Por favor, danos sabiduría. Te pedimos sabiduría, Padre. Nuestra naturaleza humana va hacia la insensatez y la necedad. Por favor, líbranos de ella. Líbrame, Señor. Guárdame, Padre. Cada uno, digámoslo en lo personal, guárdame, líbrame de cometer, Señor, necedades. Por favor, ten misericordia de mí. Ayúdame. Necesito crecer en sabiduría. Necesito conocer más de Cristo, de tu palabra, para vivir, Señor, como a ti te agrada el resto de mi vida. Señor, los errores pasados ya están perdonados. Las equivocaciones pasadas están perdonadas. Lo hicimos por insensatos, Señor, por necios, por pecadores. Pero ahora conocemos la verdad y conocemos a Cristo. No tenemos excusa, Señor.
Necesitamos sabiduría para tratar a nuestros seres queridos, para tratar con los compañeros de ministerio, de trabajo, para relacionarnos con los demás, para emprender proyectos y empresas de todo tipo. Señor, que actuemos con sabiduría y no con insensatez. Que podamos amarte y hacer tu voluntad. Y si hay alguna persona aquí que no es salva y ahora sabe que sus pecados no están perdonados, que no es hijo de Dios, que si muriera no iría al cielo, y además ahora sabe que está viviendo en un mundo lleno de maldad e insensatez, no de sabiduría. Es una sabiduría humana que trae tristeza, pervierte. Si usted quiere ser salvo y entrar en el camino de la sabiduría perfecta, reciba a Jesucristo en su corazón hoy, crea en Él, arrepiéntase de sus pecados y será salvo y sabio. Solo necesita poner su fe y su confianza en Jesucristo. Si alguien necesita hacerlo en esta hora, diga conmigo esta oración. Jesucristo, tú eres mi Señor, mi Salvador personal. Eres el Rey del mundo, del universo. Y ahora eres la sabiduría y mi sabiduría. Creo en ti. Te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Te confieso con mi boca como mi Señor y creo en mi corazón que resucitaste de los muertos. Gracias por salvarme y hacerme sabio hoy y comenzar a caminar en el camino de la sabiduría. Amén. Si hay alguien que hizo esa oración por primera vez, levante su mano ahí donde está, háganoslo saber. Si alguien lo ha hecho a través de las redes sociales, por favor, háganoslo saber también en el número de WhatsApp que ahí aparece. Nos comunicaremos con ustedes. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro